Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Mauricio Nava y les doy la bienvenida a mi canal de ciencia y tecnología, Ciencia Nava. En esta ocasión vamos a grabar un podcast muy interesante sobre uno de los temas que más me apasionan como aficionado a la tecnología, que es el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué me llama la atención el tema de la inteligencia artificial? Pues me gusta mucho, para empezar, porque pertenezco a una generación que creció rodeado de películas, de novelas, de libros, de historias de ciencia ficción, donde una de las entidades de los personajes principales era la inteligencia artificial. Yo crecí viendo películas como Terminator, Inteligencia Artificial, Matrix, Juegos de Guerra, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que me parece una de las películas más asombrosas sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar a la humanidad en el corto o en el lejano plazo. Entonces, asimismo, pues leí obras de Odisea del Espacio, Robocop, eh, películas y novelas que influyeron mucho en mi vida y que en aquella época pues constituían el futuro, un futuro alucinante que nos tocaría vivir y que al paso de los años pues ese futuro en cierta medida llegó sin darnos cuenta. Quiero decir que actualmente estamos en un mundo donde la inteligencia artificial es una realidad y donde la inteligencia artificial convive con nosotros cada vez que utilizamos el celular, la computadora, las redes sociales, cada vez que vamos a tomar una cita médica, en el trabajo. La inteligencia artificial ha ido avanzando sigilosamente para el ciudadano promedio, pero ha despertado algunas situaciones controversiales, algunas cuestiones que vale mucho la pena analizar. En mi labor como maestro de ciencias, en mi campo educativo, la inteligencia artificial se ha introducido en el terreno de la educación fuertemente, sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus. Es cuando empezamos a tener contacto con estas aplicaciones que lo que querían era facilitar nuestra labor educativa. Y bueno, muchos de nuestros estudiantes, como siempre en estos casos, pues toman primer contacto con la inteligencia artificial mucho antes que los docentes. Entonces, pues yo me empiezo a involucrar de manera más profesional, empiezo a tomar cursos para actualizar mi desarrollo docente en inteligencia artificial y pues me genera una gran emoción porque pues se conjuga el gusto por la tecnología, el gusto por la inteligencia artificial que desde niño, desde adolescente tenía y ahora lo puedo ver aplicado en mi campo profesional como docente de ciencias. Y bueno, pues llega la inteligencia artificial con un gran impacto y yo creo que me emociona mucho el que la tecnología mejore nuestra calidad de vida, mejore nuestro desempeño profesional. Eso es por una parte. Y por la otra parte, pues quiero dar crédito también al maestro biólogo Enrique Ganem, que es uno de los mejores divulgadores de la ciencia en México, un maestro al que respeto mucho, admiro mucho y al que he tenido el gusto de conocer en una de sus conferencias en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Y el maestro Enrique Ganem pues publica regularmente una serie de podcasts sobre ciencia y tecnología y durante el mes de febrero el maestro Ganem publicó 5 audios que se llaman Inteligencia Artificial, Autosuficiencia, Recurso Estratégico. Los publicó durante el mes de febrero, son 5 entregas, y a lo largo de estas 5 entregas, él va desmenuzando sobre todo los riesgos que tiene el manejo de la inteligencia artificial en estos días. Y cuando yo escuché estos audios del maestro Ganen, mi visión sobre la inteligencia artificial de cierta manera cambió.
no cambió en la cuestión de asombrarme ante esta tecnología, sino cambió en el sentido de cómo en los medios de comunicación se está manejando la inteligencia artificial como una promesa de buenos tiempos, de buena calidad de vida, de que nos va a traer muchos beneficios, pero no se habla de los riesgos, y los riesgos son reales. Realmente hablar de inteligencia artificial es hablar de un experimento que se está llevando a cabo en estos días y que, como lo dice el maestro Enrique Ganen en sus audios que publicó, la inteligencia artificial está en desarrollo. Es una tecnología en desarrollo que requiere regulación, que requiere observación y que requiere todavía muchos cuidados de nuestra parte, de los gobiernos, de las instituciones, de las empresas privadas. Entonces, esto fue lo que me animó a grabar este audio, este podcast sobre inteligencia artificial desde el punto de vista de un docente, un maestro en ciencias, que trato regularmente de tomar cursos sobre inteligencia artificial generativa y sobre todo de ver aquellos programas, aquellas aplicaciones de IA que pudieran facilitarme la vida en algunas actividades que nosotros los maestros, pues a veces les dedicamos mucho tiempo y que podríamos dedicar ese tiempo a cuestiones más creativas, más productivas en favor de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, pues vamos a empezar con este podcast acerca de la inteligencia artificial y espero que les guste. Bueno, primero que nada, pues vamos a definir qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una serie de programas de cómputo que nacen de la informática, de esta rama de la tecnología que se dedica a las ciencias de la computación, y es una serie de programas que fueron diseñados para resolver problemas de la humanidad. Entonces se le llama inteligencia porque pueden en algún momento dado llegar a tomar decisiones. De lo contrario, pues serían los simples programas informáticos que conocemos. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es que son programas que recopilan mucha información, organizan los datos y lo que hace la inteligencia artificial es que detecta patrones. Es decir, detecta entre millones de datos donde hay un patrón, una serie de datos que llevan una secuencia, que van hacia a una tendencia lógica. Y con estos patrones, la inteligencia artificial puede tomar decisiones. La inteligencia artificial nace en la década de los 50, aunque siglos atrás ya se hablaba acerca de cómo fabricar máquinas inteligentes desde la época de los griegos, pero realmente la tecnología que pone a punto el que pueda despegar la inteligencia artificial es la lograda durante la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como muchas tecnologías. Es en la década de los años 50 cuando Alan Turing, un ingeniero, desarrolla una prueba, una máquina para descifrar los códigos secretos de los alemanes durante la guerra y propone una prueba de Turing llamado el test de Turing. El test de Turing consiste en que si colocamos a una persona en una habitación y en la otra habitación colocamos a una computadora, a una máquina, y los ponemos a dialogar, y llega un momento en que la persona no se da cuenta si está platicando o conversando con una computadora o con una máquina y no tiene la certeza de saber si es una máquina o una persona, en ese momento decimos que la máquina ha pasado la prueba de Turing. Es decir, las máquinas evolucionan a tal punto que pueden comportarse como personas, no solamente en la escritura, sino en resolver muchas de las actividades que los humanos hacen a diario. Bueno, también en 1956 John McCarthy usa el término inteligencia artificial por primera vez. Esto lo hizo en una conferencia. ¿De dónde se origina la inteligencia artificial? Bueno, si quisiéramos ponerle padre y madre a la inteligencia artificial, estaríamos hablando principalmente de las matemáticas y posteriormente de la informática. Son las dos ciencias que dan origen a la inteligencia artificial.
¿Quiénes se dedican a hacer inteligencia artificial en nuestros días? Bueno, gobiernos como Estados Unidos, China, algunos países europeos, pero sobre todo en la actualidad las entidades que más impulsan el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, pues son las empresas privadas como Google, IBM, Microsoft, OpenAI y algunas empresas importantes chinas. Eh, la inteligencia artificial ha evolucionado, a pesar de que empieza su desarrollo en la década de los 50, empezamos a ver cómo empieza a crecer durante la década de los 60, 70, en los 80, pero hubo una época en que vemos que la inteligencia artificial como que se estanca, como que no hay un desarrollo tan avanzado, y les voy a decir por qué. El desarrollo de la inteligencia artificial está aparejado junto con el desarrollo de la tecnología de los sistemas de computación. Las computadoras trabajan con microprocesadores, que son los chips de computadora, al igual que tu teléfono celular. Pues bien, las computadoras eh, tienen un desarrollo mayor cuando los procesadores empiezan a tener dos factores importantes. Uno, mayor capacidad de memoria y dos, mayor velocidad para realizar miles de operaciones por segundo. Esto hace que la inteligencia artificial dependa y alcance su pico más alto cuando las computadoras se hacen más poderosas, más veloces, más eficientes y con mayor capacidad de memoria. Aunado esto a la reducción en los equipos de electrónica, los microprocesadores, cada vez más pequeños. A mí me tocó la época de la computación y yo recuerdo que mi primera computadora la tuve allá por la década de los 90, por allá del 98, 97, tuve mi primera computadora y era como un pequeño mueble del escritorio. Tenía su gabinete, su CPU, su monitor de cinescopio, de esos grandes que ya no se ven. Y todavía me tocó utilizar a mí unidades para guardar la información, disquetes, que se llamaban disquetes floppy de 3,5 pulgadas, pero todavía me tocó usar disquetes de 5,25 pulgadas, que eran unos discos dentro de un cuadrito así de plástico que insertábamos en las computadoras. Y era muy curioso porque se lo platico a mi hija actualmente, que los programas de cómputo no estaban en la computadora, los teníamos que transportar en los disquetes. No había memorias USB como ahora. Entonces estos programas cargábamos, llegábamos a la sala de cómputo, ahí en la universidad, en la UAM Xochimilco, donde estudié. Llegábamos y traíamos los programas en disquetes de 5,25. Y ahí traíamos el procesador de palabras, la hoja de cálculo, el que hacía gráficas, me acuerdo, el Stat Graphics. Me acuerdo, había otro programita que ahora en las computadoras es el que nos ayuda a hacer dibujos, ¿no? El Paint clásico que viene en todas las computadoras con sistema operativo de Windows. En aquella época había un programita que se llamaba Flow y nos ayudaba a hacer cuadritos, dibujos, figuras geométricas, muy rudimentario. O sea, se reirían hoy mis alumnos de ver esos programas. Pero así manejábamos las computadoras. Entonces las computadoras pues ocupaban una parte importante de un escritorio, de la oficina, de la escuela, de la casa. Y lo que vemos con el paso de tiempo es que el cinescopio pues se convierte en una pantalla plana y el CPU desaparece. O sea, se integra la pantalla y aparece el desarrollo de las laptops. Las laptops que cada vez son más pequeñas y que los procesadores tienen mayor capacidad de memoria y más velocidad de cálculo sobre todo. De tal manera que, para que se den una idea, hoy los procesadores o los chips que trae tu teléfono celular, con el que a lo mejor me estás escuchando, porque ya luego muchos de mis alumnos ya no tienen computadora, todo lo manejan con el celular. El procesador de tu teléfono celular, el chip de tu teléfono celular, es mucho más potente que las computadoras que llevaban las naves espaciales que llegaron a la Luna en la misión Apolo. Sus computadoras son
muy primitivas comparadas con los teléfonos celulares de ahora. O sea, los superan en velocidad, en memoria, y eso nos da una idea cómo la inteligencia artificial tuvo un repunte en la medida en que fueron más sofisticados los microprocesadores de las computadoras. Entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado sobre todo en las... yo diría que la inteligencia artificial tiene un repunte en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, lo que es del 2010, del 2000 al 2010 y del 2010 al 2020, es cuando tenemos otra vez un repunte en la inteligencia artificial. Y es cuando ahora sí aparece un tercer actor en esta película, que es la Internet. El desarrollo de la Internet, junto con la velocidad de las nuevas computadoras, más la inteligencia artificial, pues dan como resultado que ahora tengamos IA en todas partes. Tenemos, esto nos lleva a contestar la pregunta, ¿dónde se usa la inteligencia artificial? En prácticamente todas partes. La IA, sigilosamente, se ha introducido en la Internet. Cada vez que tú usas tu teléfono celular para buscar algo en Internet, estás trabajando con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la responsable de que a ti luego te lleguen productos o comerciales de cosas que dices, ay, pues, a mí me gusta el básquetbol, por ejemplo, y me aparecen anuncios de partidos de básquetbol, de balones de básquetbol, y uno se sorprende y dice, pues, ¿cómo sabe mi teléfono que a mí me interesa eso? Pues son patrones. Son patrones que detecta la IA, que controla al motor de búsqueda. En este caso, pues si en tu teléfono usas Safari en los iPhone, o si utilizas Google en los teléfonos con sistema Android, pues estos programas están controlados por una IA, y lo que hace la IA es que detecta patrones de comportamiento, en este caso del usuario, detecta qué páginas visitas más seguido, qué música escuchas, qué redes sociales son las que utilizas más. Entonces se va formando una base de datos con todas tus actividades de usuario, y por eso es que la IA sabe que te gusta, y eso se traduce en una cuestión económica, comercial, porque si la IA detecta qué le gusta a cada persona, es más fácil venderle cosas. Y por eso nos llegan tantos comerciales, tantos anuncios sobre productos que curiosamente pues nos gustan más. También la IA se está utilizando actualmente como asistentes digitales. Hay muchos sistemas que tienen sus asistentes, sus secretarios. Alexa, por ejemplo, es uno de ellos. Está en muchos hogares, es un asistente digital y se puede conversar con ella y se puede obtener información a través de ello. Pero está presente en las fábricas, en la industria automotriz. Mucha inteligencia artificial se utiliza para controlar a los robots que arman automóviles, en la industria aeronáutica, los controladores de vuelo, en las torres, en las torres de los aeropuertos. El tráfico de los aviones es controlado por IA. En los hospitales, todos los expedientes médicos ya son controlados por IA. En la medicina, para el diagnóstico precoz de algunas enfermedades. En la tecnología, la genética, en la educación, muchas IAs pueden diseñar cursos o programas hechos a la medida para diferente tipo de estudiante. Entonces, la inteligencia artificial, sin que nos demos cuenta, está presente casi en todas partes. Cuando navegamos en nuestra casa, cuando vamos al hospital, cuando vamos al trabajo, cuando nos movemos en un transporte público, cuando utilizamos el GPS, cuando pedimos un taxi por aplicación como Uber o Didi, estamos utilizando inteligencia artificial. Entonces, estamos inmersos en sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, esto es una gran revolución. Fíjense, a lo largo de la historia ha habido grandes revoluciones tecnológicas. Una de ellas fue la agricultura. La agricultura cambió
toda la civilización humana. Nos cambió a nivel de nuestros cuerpos, de nuestra alimentación, de los medios de producción, de los medios de transporte. La agricultura es una de las grandes revoluciones. Pero ya hablando de revoluciones tecnológicas, pues yo hice una lista de 5 revoluciones muy importantes que han afectado o que han cambiado nuestro modo de vivir. Una de ellas es la revolución industrial, ¿no? Que ocurrió en Inglaterra, en Europa, y que cambió los modos de cómo se elaboraban los productos, de pasar de un modo artesanal a un modo industrial en una fábrica, donde ayudados por máquinas, los procesos de elaboración de las mercancías se hicieron más eficientes y se producían más productos que de manera artesanal. Luego viene también, bueno, antes la revolución eléctrica. La electricidad también cambió todos los sistemas de producción, de vivienda, de fábricas, de necesidades. Cambió la forma de alimentación porque gracias a la electricidad pues pudimos ahora almacenar comida en nuestros refrigeradores, en los tiempos de trabajo, las escuelas. Luego viene otra revolución tecnológica que es la de la energía atómica, la nuclear, donde a partir de las investigaciones de los físicos sobre las partículas del átomo, las partículas subatómicas, pues nos llevan a todo este desarrollo de la energía atómica, muchas veces pues que desgraciadamente acaba en armamento nuclear, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Esa es la parte mala. Y aquí abro un paréntesis. La tecnología no es ni buena ni mala. O sea, la tecnología aparece y es la parte humana, la parte de nuestros valores, lo que nos lleva a elegir el uso correcto o incorrecto, a favor o en contra de la humanidad de tal tecnología. Y esa es la parte que negativa de esta revolución nuclear, de la energía atómica que se le utilizó para cuestiones pues, de armamento. Y luego llegamos a la revolución informática, que es la que tiene que ver con las computadoras. Las computadoras revolucionaron también todo, fábricas, escuelas, hospitales, medios de producción, comunicaciones, industrias. Las computadoras realmente, creo que para nadie es ajeno que una computadora te facilita mucho las cosas. No solo para hacer la tarea, sino para llevar expedientes, manejar gigantescas bases de datos, graficar, hacer predicciones, llevar a cabo experimentos. Las computadoras son una de las herramientas, yo creo, más notables de la historia. Y bueno, después viene ya la revolución que es parte de nuestro tema del día de hoy, que es la revolución en el campo de la inteligencia artificial, que es una revolución tecnológica y que nos va a cambiar no solo a nivel económico, productivo, sino nos puede cambiar incluso a nivel biológico. Y más adelante vamos a platicar por qué. Bueno, esta es como la introducción de este tema de la inteligencia artificial. Y bueno, he dividido el tema en 3 apartados, que son beneficios, riesgos y cuáles son los pronósticos de la inteligencia artificial para los próximos años. Bueno, hablemos de los beneficios. Creo que es lo primero que yo conocí como profesional de la educación y como aficionado a la ciencia y la tecnología. Conocí los beneficios de la inteligencia artificial. También agradezco al maestro Enrique Ganem, que con sus pláticas, sus audios, nos ha puesto al servicio pues de nosotros, de las personas, muchos de los avances significativos en materia de inteligencia artificial. A ver, uno de los beneficios principales de la inteligencia artificial es que se automatizan las tareas. Lo que antes requería 10, 15, 20 personas para llevar a cabo una actividad, ahora lo hace una computadora. Entonces, muchos servicios que requerían el manejo de grandes cantidades de información se automatizan. Y con esto, pues se mejora la toma de decisiones, se reducen costos. En el campo de la educación, la inteligencia artificial nos puede ayudar a apoyar el aprendizaje. Nos puede ayudar a elaborar pruebas, tests,
algunas baterías de reactivos. Imagínense que como docente, como maestro, pues yo a lo largo de casi 28 años de servicio docente, tengo un montón de reactivos de biología, de física y de química. Y a veces cuando hago un examen, quiero partir de cero. Y luego ya hago mi reflexión y digo, no, 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 a ver, por ahí tengo mis exámenes. Entonces, una idea sería que yo pudiera tener todos mis exámenes en una base de datos y que con una aplicación de IA pudiera darme sugerencias de cómo armar una batería de exámenes con estos reactivos. Eso facilitaría mucho mi trabajo como docente. En el campo de la medicina, la inteligencia artificial ya está dando sus primeros frutos. Puede ayudar a detectar tumores cancerosos, por ejemplo, en cáncer de mama. Para analizar el cáncer de mama, pues se utilizan unas máquinas que se llaman mamógrafos, que lo que hacen las mujeres es tomar una mamografía, que es una placa, donde se detectan si ya aparecen pequeñas muestras de tejido canceroso, y bueno, los médicos aprenden a identificar, a detectar con oportunidad el cáncer mamario para poder dar una prevención a tiempo. Esto se ha agilizado mucho porque los servicios de inteligencia artificial, los sistemas, son más precisos y son más capaces de detectar dónde puede haber tumores cancerosos. Son más eficientes que médicos experimentados y eso nos podría ayudar a dar diagnósticos más tempranos y evitar que se desarrolle el cáncer, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres en todo el mundo. También la inteligencia artificial puede ayudar en terapias genéticas, porque con la inteligencia artificial se puede detectar cuál es la estructura del ADN, del ARN, y pasar a lo que ahora llamamos una terapia genética con ayuda de la inteligencia artificial. Y entonces pues, también podemos, ya se puede ver ahora cómo la inteligencia artificial puede estudiar la estructura de muchas proteínas. Y con las proteínas, el siguiente paso es elaborar nuevas proteínas para fabricar nuevas medicinas, nuevos fármacos. Entonces, como muestra, les platico que el año pasado que se entregaron los premios Nobel de ciencias, el de biología, física y química, casualmente los 3 premios Nobel tenían detrás de sí un apoyo de inteligencia artificial. ¿Sí? No será raro que en los próximos años la inteligencia artificial siga colaborando más con la ciencia y con la tecnología y con muchos sectores públicos y privados de la humanidad. Entonces, los beneficios creo que son muy claros. Sí es cierto, la inteligencia artificial nos ha facilitado mucho la vida, hace más rápido las cosas que los humanos, no se cansa, puede trabajar los 365 días del año y puede llevar a cabo procesos muy eficientes. Hasta ahí todo va bien. Ahora vamos con los riesgos. Los riesgos que no son pocos y que ya se han empezado a detectar, pues es que pues nos han vendido la idea de que la inteligencia artificial es 100% segura y no es así. Miren, la inteligencia artificial está en una etapa de desarrollo. Es como un experimento ahorita. Un experimento en el que los creadores de sistemas de inteligencia artificial, pues con objetivos claramente económicos, han liberado al público los sistemas y las aplicaciones de inteligencia artificial, pero ya ha habido algunos problemas. Por ejemplo, se ha comprobado que la inteligencia artificial actual es inestable. Hay un término que se dice que la inteligencia artificial llega a alucinar. ¿Qué es esto de que alucine una inteligencia artificial? Pues que a veces inventa datos. Les voy a poner un ejemplo. Hay una aplicación que manejamos muchos de nosotros, sobre todo nuestros estudiantes, que se llama ChatGPT. ChatGPT es un chatbot, es decir, es una aplicación que charla a través del teclado de un celular o de una computadora o de una tableta y que mantiene conversaciones con humanos, una conversación humano-máquina o humano-IA. Y entonces tú le preguntas a ChatGPT, pues, ¿qué es una casa? Y te regresa la definición muy detallada. Si vamos en el caso de un estudiante puede consultar a ChatGPT y puede
pedirle que le ayude con su tarea que le dejó el profesor. Por ejemplo, un profesor le deja, hazme un ensayo sobre Carlos Darwin. El estudiante se mete a su celular, entra a ChatGPT y le pone, escríbeme un ensayo sobre Charles Darwin. Y entonces te arroja todo un texto muy grande, me consta, muy grande, muy detallado, sobre la vida, sobre la obra de Carlos Darwin. Y entonces, cuando lo lees, lo primero que salta a la atención es que está perfectamente redactado. O sea, está súper redactado, como si lo hubiera hecho una persona. Bueno, ¿qué pasa con esto de la alucinación de datos? En algunos casos se ha detectado que las IAs inventan datos. Inventan datos. En lugar de poner a lo mejor que Charles Darwin nació en Inglaterra, ponen que nació en Holanda. Pero la forma en la que está redactada, pues a veces nos impresiona tanto y perdemos de vista esos datos. Y eso, bueno, pues deja que el maestro lo lea y que le ponga ahí en lugar de 10, 9, porque se equivocó de que el lugar de nacimiento no era Holanda, sino era Inglaterra. Pero imagínense que la inteligencia artificial se equivoque, por ejemplo, en el campo de la medicina, donde se equivoca al diagnosticar un cáncer cuando no lo es, o al revés. ¿Sí? Entonces vean las consecuencias ya más serias, más graves, de que la inteligencia artificial cometa errores, que sí los está cometiendo. Bueno, otro de los riesgos es que mucha gente piensa, pues entrando un poco en el terreno de la ciencia ficción, que la inteligencia artificial va a desplazar a la especie, ¿no? Va a desplazar al ser humano, porque va a llegar a un punto en que tenga tanta habilidad que llegue a tener conciencia de sí misma. Imagínense que una inteligencia artificial de repente un día se haga consciente de su existencia y, como en las películas de Matrix o de Terminator, determine que los humanos somos una plaga, una amenaza contra el ecosistema global, y entonces empiece como el ataque, ¿no? Eso es la conciencia, el tomar conciencia de sí mismo. Bueno, para eso yo creo que todavía falta bastante tiempo, es probable, no lo sé, pero lo que más preocupa ahorita no es que las IA se vuelvan autoconscientes para volverse peligrosas, sino que aunque no se vuelvan conscientes, sí pueden cometer errores. Hace unos meses, se detectó que unos sistemas de inteligencia artificial empezaron a desobedecer instrucciones de los programadores y empezaron a replicar su sistema, es decir, a autoclonarse con el objetivo de lograr los propósitos que se les habían encomendado. Esto nos lleva a una señal de alerta, porque si una IA toma la decisión de autorreproducirse o autoclonarse, puede cometer errores más serios. Y esto nos llevaría a que podrían convertirse en una especie de virus informáticos. Ya a mí también me tocó la época de los virus de computadora, ¿sí? Cuando empezamos a utilizar las computadoras allá en la década de los 90. Sí, que ya te cayó el virus, que ya se te infectó la memoria. Y bueno, a mí me pasó varias veces con mis tareas en la universidad, con las memorias que estaban infectadas, ¿no? Y salieron los antivirus, me acuerdo de los famosos antivirus, Kaspersky, había un antivirus así. Y se vacunaban, ¿no? Eran los virus informáticos, no eran otra cosa más que programas de cómputo que lo que podían hacer es bloquear tu computadora, borrar tus datos, borrar tu memoria. Y imagínense ahora con los sistemas de inteligencia artificial, pues nuevamente está latente ese riesgo de que estos programas se vuelvan virus de Internet, ¿sí? Otro riesgo es que hoy en día la inteligencia artificial está al alcance de cualquiera. Cuando se desarrolló la bomba atómica, se destinaron millones de dólares y los cerebros de miles de personas, físicos, matemáticos, vean la película de Oppenheimer, todo lo que hay detrás del desarrollo de un avance científico y tecnológico son millones de dólares. Pues bien, con la inteligencia artificial no pasa así. Hoy en día, la inteligencia artificial está al alcance de cualquier grupo de personas, es más, de una sola persona. Hoy en día las laptops tienen tanta memoria
y tanta velocidad de cálculo que se puede descargar fácilmente un sistema de inteligencia artificial y se puede utilizar para cosas pues más o menos graves, más bien graves, como por ejemplo hackear cuentas de banco, implantar virus informáticos, desarrollar armas químicas, hackear los chips de los autos, y todo esto se puede hacer con tan solo una laptop. Ya no es necesario tener un super laboratorio de cómputo para desarrollar sistemas maliciosos de inteligencia artificial. Entonces, pues hay muchos problemas, con muchos riesgos. Otro campo que se ha comentado es el de el desplazamiento de fuentes de trabajo, que no es nada nuevo. Cuando apareció la revolución industrial, pues una máquina le quitó el trabajo, no sé, a 10, 20 artesanos y así sucesivamente. Con la inteligencia artificial también está muy presente que puedan desaparecer muchas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es más eficiente y más rápida. ¿Cuáles son los trabajos que están en riesgo de verse afectados por la inteligencia artificial? Pues aquellos donde se utiliza el conocimiento. Si en tu trabajo tú utilizas el conocimiento como parte de tu trabajo, pues probablemente pudieras ser desplazado. Y estoy hablando, por ejemplo, por citar algunos casos, abogados, ¿sí? Muchos abogados que necesitan pues consultar cientos de expedientes, pues ahora ya hay aplicaciones en internet donde tú por una cuota económica, por un pago económico a través de tu tarjeta de crédito, puedes meter un caso a esta aplicación y la inteligencia artificial te lo revisa, te da sugerencias de redacción, te señala dónde están mal algunas cláusulas. Es decir, los abogados ven en riesgo esta situación, los médicos también. Las inteligencias artificiales pueden volverse más precisas, no solo a la hora de hacer diagnósticos de algunas enfermedades en su etapa temprana, sino también como cirujanos. Recuerdo el caso de un cirujano robot, ya hay un robot cirujano, creo que se llama Da Vinci, que está en algunos hospitales privados de aquí en México, y que es un robot que opera, que hace cirugías, vigilado a través de un médico humano, pero también es una de las actividades que podría estar en riesgo. Ingenieros, artesanos, y bueno, se dice que los trabajos que son hechos a mano, como los de los artesanos, los artistas, serían los que todavía no están en riesgo, pero bueno, esto es temporal, en la medida en que la inteligencia artificial se desarrolle junto con otra actividad importante que es la robótica, pues esos trabajos también podrían estar en riesgo tarde o temprano. Entonces, pues ahorita ya se han detectado algunos problemas con la inteligencia artificial. Sí comete errores, sí alucina, o sea, inventa datos. Hace unos meses se paralizaron los vuelos en Europa, también por cuestión de una inteligencia artificial. Y bueno, realmente pues es un tema para estar atento a este tipo de cuestiones. Bueno, en el campo de la educación, la inteligencia artificial nos la están vendiendo a los docentes como una herramienta eh, importante, una herramienta a tomar en cuenta. Hace unas semanas salió un documento de la UNESCO donde se describen las competencias docentes en inteligencia artificial para el nuevo siglo, ¿no? Para estos nuevos tiempos. Yo estuve revisando el documento porque tuve que preparar una plática para mis alumnos de la licenciatura. Y bueno, son alrededor de entre 15 y 30 competencias, donde pues sí habla acerca de que debemos estar involucrados, debemos de conocer la tecnología de la inteligencia artificial, manejarla, conocer cuáles son las aplicaciones y utilizarla como herramienta, solo como herramienta. Es muy preciso lo que estoy diciendo. La inteligencia artificial es una herramienta, no sustituye al intelecto humano. ¿Sí? Debe ser una herramienta y para los maestros debe ser eso. No, pongamos un caso práctico. Nosotros como docentes
tenemos la obligación profesional de hacer una planeación de nuestras clases. La planeación, pues es el documento donde un maestro describe qué son los temas que va a haber en las próximas semanas y cómo los va a abordar, cómo va a ser el inicio, el desarrollo, el cierre de los aprendizajes que tiene que lograr con sus alumnos. Estas planeaciones se pueden apoyar con el uso de la inteligencia artificial. Yo le puedo decir a la inteligencia artificial con una instrucción muy detallada que se les llama prompts. Le puedo decir, soy maestro de licenciatura en la materia de Ciencias Naturales 2 y requiero que me hagas una planeación con los siguientes procesos de desarrollo de aprendizaje, o sea, los temas. Durante las próximas 2 semanas, con estas actividades, un examen y todo eso. O sea, entre más detalle le dé uno a la inteligencia artificial, pues te va a regresar con mayor detalle. Y cuando uno lo hace, de verdad es sorprendente el detalle con el que regresa la información. Entonces, uno como maestro pues tiene que estar muy atento a leer, ¿no? Leer lo que nos entrega y decir, bueno, esto sí me sirve, esto no me sirve. Eso es a lo que yo me refiero cuando tenemos que ver a la inteligencia artificial en el campo educativo como una herramienta de apoyo. Y lo mismo para desarrollar exámenes, para desarrollar prácticas de laboratorio, experimentos, cuando manejamos bases de datos y muchas otras situaciones del quehacer docente. Entonces, pues he estado tomando algunos cursos, sobre todo de inteligencia artificial generativa, que es aquella donde se pueden generar textos, imágenes, videos, y bueno, y he estado experimentando con algunas aplicaciones que creo que me pueden servir a mí. Los docentes, sobre todo, lo que invertimos mucho tiempo es obvio en la planeación de las clases, en la elaboración de los exámenes, en la elaboración de informes para nuestros directores, nuestras directoras, cuando hacemos calendarización, cuando hacemos toda la dosificación de los PDAs para todo el año, esas son labores que nos llevan mucho tiempo, que sí se podrían ver apoyadas por la inteligencia artificial. Entonces, si lo vemos como una herramienta, creo que es válido el uso de los sistemas de IA en el terreno educativo. Y bueno, pues hay que involucrarnos. Mi recomendación es que como docentes, pues tomemos estos cursos, nos involucremos y vayamos tomando con un criterio profesional aquello que sí nos puede servir. Y además es importante que nos involucremos en el campo de la inteligencia artificial educativa, porque pues nuestros alumnos la están usando y como en mi caso yo trabajo con la mayor parte de mis alumnos menores de edad, pues no tienen los criterios. Y entonces pues lo que debemos de hacer es aprender a detectar cuando hay un plagio, cuando la máquina les hizo todo, la IA les hizo todo, y nosotros tratar de limitar, de regular el uso para que no sea todo que lo haga la computadora, que todo lo haga el celular y que nosotros estemos atentos a esta situación. Bueno, entonces, pues pasemos a los pronósticos de la inteligencia artificial. Miren, varios datos que pues escuché con el maestro Enrique Ganen, es que se espera que para antes del año 2030, o sea, estamos a 5 años, las inteligencias artificiales van a hacer cualquier labor de manera más eficiente. Cualquier labor humana será superada por los sistemas de inteligencia artificial. Este año se había manejado para el año 2047, donde la IA iba a superar a los humanos en muchas de las actividades que hacen cotidianamente. Pero como vemos las cosas, se bajó la cifra del 2047 al 2030. Ese es uno de los pronósticos. Otro es que los procesadores con los que se desarrolló la inteligencia artificial no son los ideales. Ahora se está trabajando en nuevos procesadores, circuitos electrónicos, que se llaman NPUs y que son más eficientes para el desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, ya muchas computadoras, sobre todo las portátiles, las laptops, ya vienen con este tipo de procesadores que ya traen integrados sistemas de inteligencia artificial, así como celulares. Yo he visto ya celulares que manejan IAs en sus circuitos electrónicos. Bueno,
se espera que la inteligencia artificial se siga desarrollando. En el 2023, varios expertos en inteligencia artificial firmaron un acuerdo para señalar los riesgos sobre el uso no regulado de la inteligencia artificial. Es decir, firmaron una carta donde alertan a todos los gobiernos, corporativos, toda la parte tecnológica, sobre que es importante estar atentos al desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque es lo que falta. Lo que falta de la inteligencia artificial que desafortunadamente no existe es que no existen protocolos de revisión de las IAs. No hay un protocolo que diga, a ver, esta IA que tiene de errores, que tiene de aciertos. No existe un protocolo como tal porque la IA aún es insegura y aún está en etapa experimental. Entonces, lo que hace falta es que se establezca como un comité a nivel mundial, a nivel nacional, que regule el uso en el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahorita pues se está poniendo al público, ¿no? Programas como ChatGPT o una empresa china acaba de sacar una nueva aplicación que con menos dinero hace lo mismo que ChatGPT. Entonces, pues yo creo que corresponde a los gobiernos el estar regulando el desarrollo de estas inteligencias artificiales porque, número uno, pueden cometer errores y eso nos lleva a cometer accidentes, sobre todo cuando estamos hablando de campos donde estamos hablando de salud, de transporte, de medicina, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con las vidas humanas. Y también debemos de regularla para el caso de los estudiantes, de las escuelas, hasta dónde debemos de dejar que nuestros estudiantes hagan todo con inteligencia artificial y hasta dónde no. Debe de haber también una regulación de nosotros como maestros. Así que pues estamos en una época, la verdad, muy importante en el desarrollo de la tecnología porque nunca como ahora ha habido una tecnología que nos pueda cambiar el futuro de la sociedad humana. Nunca como ahora sabemos qué va a pasar. De hecho, ya está pasando. Ya estamos llegando al punto en que muchos de los sistemas de inteligencia artificial, hasta los ingenieros expertos en el tema, no saben realmente qué está pasando dentro de, como dice el maestro Ganen, dentro de las tripas de la computadora, del sistema. Estos sistemas que les llaman sistemas neuronales, no sabemos cómo está funcionando. Sabemos que funcionan, pero va a llegar un punto en que la inteligencia artificial pues nos va a rebasar no solo en conocimiento, sino en la forma de pensamiento. Y eso nos lleva a una etapa de incertidumbre sobre, incluso estamos hablando de cuestiones evolutivas, donde cómo va a ser el futuro de la especie humana si la inteligencia artificial toma el control de todo nuestro mundo. Así que estamos ante una de las etapas más extraordinarias de nuestra historia humana si no nos ponemos atentos al desarrollo de la inteligencia artificial y a sus consecuencias. Yo pienso que como toda herramienta debe ser regulada. El problema pues es que estas tecnologías responden a intereses económicos más que a cuestiones de valores, que son lo que se queda al final. Deberíamos de tener la inteligencia humana, sobre todo para que la inteligencia artificial sea una herramienta y no después la inteligencia artificial pues pase como en las películas, que se revele y pase a ser la entidad dominante de este planeta en los próximos años. Iba a decir siglos, pero yo creo que años. Entonces, pues les dejo este audio. Espero que les haya gustado, espero que los motive a buscar información, a reflexionar sobre el tema, que los haya puesto a pensar y que la próxima vez que ustedes prendan su celular y estén navegando, se den cuenta que están ya interactuando con esta tecnología de la inteligencia artificial, que en muchos casos está siendo utilizada positivamente, pero en otros casos no. Desafortunadamente, muchas de las corporaciones pues tienen un interés económico,
yo diría egoísta. Los recursos naturales cada vez son más escasos, hay una sobrepoblación de más casi 8.000 millones de personas que en todo el mundo que requieren todos los días recursos naturales, y estamos viendo cómo los intereses económicos pues lo que menos piensan es en darle un nivel de calidad de vida decente a las personas, y lo que puede hacer la inteligencia artificial dirigida por estas corporaciones es hacer más grande la brecha entre pobres y ricos, entre personas que tienen todo y personas que tienen muy poco. Entonces es importante, hay que estar también atento a la parte de la investigación de la inteligencia artificial, porque yo creo que es el terreno donde más nos puede ayudar, sobre todo porque pues es mi campo, el de la educación, el de la ciencia y la tecnología, donde la inteligencia artificial nos puede dar un impulso, y créanme, contamos con la tecnología para resolver la mayoría de los problemas que tenemos: el problema del hambre, el problema de la contaminación, el problema de los virus, con las epidemias. Créanme, la tecnología con la que contamos es, es suficiente, nos ha ayudado hasta ahorita. El ejemplo más representativo de lo que les digo es cómo afrontamos la pandemia del coronavirus con tecnología basada en química, en biología molecular, para desarrollar una vacuna en muy poco tiempo. ¿Sí? Estamos preparados, contamos con la tecnología. Lo que nos hace falta camino por recorrer es mejorar la calidad de nuestros valores como sociedad, nuestra, nuestra calidad de vida, el hacer más justo que los recursos lleguen a todos. Y de esa manera pues podemos mejorar como sociedad. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este podcast sobre inteligencia artificial y cómo podemos obtener beneficios, riesgos y cuáles serían los pronósticos, y cómo podemos utilizarla en la docencia, en la educación, en el aprendizaje. Así que espero que les haya gustado. Y bueno, pues aquí seguimos con el canal de Ciencia Nava, y que espero que les haya gustado. Denle like a este podcast, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima entrega. Y recuerden que la ciencia nos acompañe y que la inteligencia artificial nos acompañe también. Hasta la próxima.